¿Qué tal, hermanos? Sean todos bienvenidos en esta mañana del domingo. Hoy ya estamos a 22 de marzo de 2020 y les damos la bienvenida desde el Centro Cristiano Mensaje de Libertad. Estamos en Fusagasugá, Colombia, saludando a todas las personas que a esta hora de la mañana, hermanos en la fe, en Cristo Jesús y amigos que nos escuchan y nos ven en los Estados Unidos, en Austria, en Noruega, en otros países y también en Colombia, en Bogotá, en Villavicencio, en Ibagué y en diferentes partes de nuestro país, siempre están pendientes de la señal que llega a través de WhatsApp, llega por Face, lo mismo que por YouTube, con el mensaje de la palabra de Dios. Estamos en Fusagasugá, Colombia. Esta es la Misión Cristiana Mensaje de Libertad. Les estamos dando la bienvenida pues en una situación atípica, si se puede decir, debido a la situación por la que están atravesando muchísimos países. Creo que son por lo menos 150 países que están padeciendo, atravesando por esta situación denominada coronavirus, el virus que empezó en la China, pero no sabemos hasta dónde va a llegar. Sin embargo, nosotros tenemos la plena confianza en el Dios del cielo, en la protección para su pueblo y aún para aquellas personas que no son creyentes, pero que en la misericordia del Señor pues están también en esa protección. De hecho, estamos orando por las autoridades desde Fusagasugá, por nuestro alcalde, también por el señor gobernador de Cundinamarca y por el presidente de la República, el doctor Iván Duque. Nosotros, aunque no somos de algún sector político, de todas maneras apoyamos a nuestras autoridades y sabemos el esfuerzo que están haciendo para controlar este virus, pero no sabemos hasta dónde lo va a permitir Dios que avance. Él tiene el control y también los propósitos en todo esto. De manera pues que, bienvenidos hermanos a la sintonía, a este programa. Queremos saludarlos a todos sin excepción, a todos nuestros queridos amigos donde quiera que se encuentren. Y vamos a tratar un tema hoy muy especial. Hoy estamos, pues en cierta forma, como bien, digamos, como chévere, dirían algunos, porque están en sus casas. Y es una bonita oportunidad que rara vez se da, porque por trabajos o por diversos motivos, muchas veces no se reúne la familia, la esposa, el esposo, los hijos, la familia, para participar de los actos espirituales. Y esta es una bonita oportunidad que nos lleva a reflexionar, nos lleva a la unidad y nos lleva a estar en armonía con nuestros seres queridos. Y qué bueno que podamos entonces participar de la palabra del Señor. Como les dije, para quienes están a través de las redes sociales, esta es la Misión Cristiana Mensaje de Libertad desde Fusagasugá, Colombia. Estamos en el barrio San Mateo, pero no sabemos cuándo vamos a volver a congregarnos. Estamos obedeciendo los mandatos de las autoridades, porque como dice la palabra del Señor para los creyentes en Romanos, nosotros debemos someternos a las autoridades. Y ellos están haciendo unas recomendaciones muy especiales y nosotros como iglesia, como creyentes, como testimonio, estamos cumpliendo. Pues bien, hermanos, vamos a empezar de una vez. Durante este breve tiempo de crisis por la llegada del COVID-19 o coronavirus, hemos podido observar el comportamiento de la humanidad. Este tiempo ha sido interesante para mirar varios aspectos del comportamiento humano y de verdad que es aterrador. Una parte de la humanidad obedece y acepta las recomendaciones de todo lo que están haciendo las autoridades. Otra es indiferente y otra está asustada y deprimida por lo que está pasando. Por su parte, la mayoría de creyentes están o estamos aprovechando el tiempo orando, meditando en la palabra de Dios y fortaleciéndose y fortaleciéndonos en la fe también para estimular a otros creyentes. Esto es importante, que aprovechemos el tiempo. Otros están preocupados como el mundo. Creen que llegó final, su fe ha fallado y han perdido el gozo de la salvación. Pero lo más triste, queridos hermanos y amigos que a esta hora nos ven, lo más triste de todo esto que estamos observando es la pavorosa y descarada demostración de egoísmo
que ha llevado a muchos al desbordamiento hasta el punto de querer arrasar con la canasta familiar básica, sin importarle los demás seres humanos, desconociendo que la crisis es general y no se sabe por cuánto tiempo. Muchos de ustedes son testigos, como nosotros, de que a las tiendas grandes, a los supermercados, llegan personas y se llevan cuanto puede, creen que el dinero lo puede todo, sin importarles la vida de los demás, la necesidad de otras personas. Mire que esta situación nos ha llevado a contemplar aspectos tremendos de la humanidad. ¿Qué más podemos decir, hermanos? Y, hermanos, esa avaricia demostrada en el acaparamiento material no es poder o riquezas. Hemos visto que es miedo, angustia o desespero. Eso es lo que han demostrado muchas personas. En conclusión, es la falta de Dios en sus corazones. Eso es lo que ha venido pasando. Antes que comida y bebidas almacenadas, estas personas necesitan la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. De verdad. Apreciada iglesia que nos ve y escucha a través de diferentes medios de comunicación, como lo hemos venido diciendo en los programas que se han grabado en estos días, este es el mejor momento para, como creyentes, estar en calma, fortalecidos por fe en el amor de Dios, seguros, confiados, intercediendo por esa humanidad indiferente e incrédula, enviándoles el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Mire que este es un buen tiempo, como lo hemos dicho, es un buen tiempo para evangelizar, para presentar al Salvador Jesucristo. Y escúchenme en esto, por favor. Dios tiene el control y permite esta epidemia por un propósito especial. Si bien podemos decir que Él no la colocó, que Dios no puso este virus, lo ha permitido, porque estas adversidades también Dios las usa para madurar, para perfeccionar sus hijos y para llamarle también la atención a otros. ¿Qué puede estar pasando? Dios tiene el control, tiene propósitos. Dios tiene el control y permite esta epidemia por un propósito especial, que el mundo perdido llegue a conocer la salvación a través de su amado Hijo Jesús, por la obra del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio por parte de nosotros los cristianos. Dios está usando esta adversidad para movernos a nosotros, para motivarnos a que alcancemos a otros a la salvación por el poder del Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio. El tema de hoy, estimados hermanos, las tormentas, un medio para acercarnos a Dios. Eso es lo que hemos establecido, que las tormentas, esto que está pasando, es un medio para acercarnos a Dios. Y el relato está en la Biblia, en Mateo 14, 22, 33. Hoy no tenemos aquí a nuestro querido hermano John, que siempre nos acompaña los domingos con la lectura espiritual, con la lectura de la Biblia, pero en las diapositivas está el texto y vamos a ir un poco rápido. Claro que ustedes están muy cómodos como yo, es la primera vez que hacemos un servicio así, ustedes en casita muy cómodos y yo también cómodo, aunque para poder salir acá al aire, hermanos, de verdad que hemos pasado por unas dificultades tremendas, porque fue muy difícil, pero lo hacemos con gusto para la honra y la gloria de nuestro Salvador Jesucristo. Veamos entonces el tema, hermanos. Los que quieran allí en sus casas abrirla para la Biblia, que es la palabra de Dios, para constatar que lo que estamos diciendo, como hicieron los de Berea, que lo que estamos diciendo está en la palabra de Dios, que es verdad. Dice la Biblia textualmente, en Mateo 12, 22, vamos a mirar este pasaje de lo que aconteció en el mar, por qué aconteció y cuáles eran los propósitos de Jesús. Entonces leemos en Mateo 14, 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Qué había pasado con la multitud? El Señor había estado de mucho trabajo, hubo alimentación para miles de personas, querían ya descansar,
Acordémonos que él estaba en su parte humana, 100% humano, en su parte divina, 100% Dios. Cansado, y hizo, dice la palabra, e instó a sus discípulos a entrar en la barca. ¿Qué estaba pasando con la multitud? ¿Por qué lo hizo el Señor? Pues miren, la multitud se había saciado de pan y querían hacerle rey. Y claro, es que generalmente los hombres buscan y siguen al que les soluciona los problemas materiales. Aquel que se lo solucionen, ese es su líder, ese es su rey. Así es mucha gente en la faz de la tierra. Entonces él rápidamente instó a sus apóstoles a que subieran a la barca e iniciaran un viaje. Ahora, ¿por qué lo hace el Señor también? Porque Jesús no quiere que sus discípulos le sigan por interés material. Hasta hoy, todavía esto está vigente. El Señor quiere que le sigamos a Él por lo que es, no por lo que da, ni por los beneficios que tiene para la humanidad. Ellos obedecen lo que le dice el Señor, y luego de despedir a la multitud, dice la palabra del Señor en Mateo 14:23, que subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Por qué estaba orando el Señor allí? Bueno, eso es una característica de Jesús, interceder. Algo iba a pasar y Él está intercediendo por sus discípulos, por su pequeño grupo de seguidores. Mientras Cristo ora en el monte, los discípulos se van a enfrentar o se enfrentan a una tormenta en el lago. Ahí va a ser tremendo lo que va a suceder, pero Dios lo tenía todo bajo control. Hoy, queridos hermanos y amigos, Jesús es nuestro intercesor en el cielo, mientras luchamos aquí en la tierra con las diferentes tormentas que nos asedian. Nosotros aquí tenemos dificultades, pero Él lo sabe. Él sabe perfectamente por toda situación que nosotros atravesamos y en su amor intercede por nosotros. Y eso es lo que está haciendo ahora mismo. Así como ustedes lo pueden ver, esta situación que está pasando tan tremenda, que está llegando a llevar a muchas personas al desespero y a muchos cristianos aún a dudar y a fallar en su fe, pero nuestro Señor está orando, intercediendo para que esa fe no falle. Sigamos con nuestro relato. 14:23. Entonces volvemos, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Hoy sigue intercediendo, como entonces, sigue orando por nuestra fe, para que nuestra fe no falle, porque Él conoce nuestro dolor, angustias y necesidades. Acordémonos que tenemos un Dios en el cielo que estuvo caminando en la tierra, y Él conoce perfectamente lo que es el dolor, la traición, la humillación, y conoció la muerte. Entonces Él sabe por la situación que nosotros atravesamos. Dice en Hebreos 4:15a, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe perfectamente cada dolor, cada tristeza, cada angustia por la que nosotros atravesamos. Y Él está intercediendo por nosotros. De manera pues que debemos estar confiados, porque Él nunca, nunca nos va a dejar solos. Ahora nos dice la palabra del Señor en Mateo 14:24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y aquí hay algo que rara vez uno lo nota, y es que Él está orando, pero es increíble, hermanos. Él está viendo lo que está sucediendo. Allá en Marcos 6:48, ustedes lo pueden comprobar. Dice que Él los veía remar, los veía luchar con la furia de la naturaleza, con las olas del mar. Entonces Él todo lo tenía bajo control, y desde luego Él va a ir inmediatamente a encontrarse con ellos. Él va a ir en su ayuda. Cualquiera que sea la tormenta, como en el caso de los discípulos, los creyentes estamos en la voluntad de Dios. Hay muchas personas que se preguntan, ¿y dónde está Dios en este momento? ¿Por qué permite que muere la gente? ¿Por qué permite que mueren los ancianos? ¿Por qué permite que mueren los niños? ¿Dónde está Dios? Dios tiene el control. Las personas que se hacen esa pregunta es porque no conocen a Dios.
Nosotros los creyentes no hacemos ese tipo de preguntas. ¿Y dónde está Dios? Porque nosotros sabemos dónde está Dios y qué está haciendo Dios. Nosotros creemos en Él. Algunas tormentas son para disciplinarnos por desobediencia, como en el caso de Jonás, que el Señor le dijo vaya allí y él cogió para otro lado, y otras tormentas para perfeccionarnos en la fe. Aún siendo obedientes, nuestra fe será probada. ¿Qué quiere decir esto? Ellos obedecieron, hermanos, amigos que nos ven. Los apóstoles fueron sumisos al Señor. Él los instó a subir a la barca. Ellos hicieron caso. O sea que también en la obediencia Dios puede disciplinar para seguir perfeccionando. ¿Por qué? Porque Él quiere sacar lo mejor de nosotros. 14:25 nos dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Aquí ya hay un milagro. Y es que el mar se cristalizó como una roca para que el Salvador, para que el Creador del universo pusiera sus pies sobre él. A la cuarta vigilia de la noche. ¿Qué horas serían? Creemos que aproximadamente las 3 de la mañana. Dice que en la hora más oscura, sobre las 3 de la mañana, Él vino a ellos caminando sobre el mar. El soberano. Él tiene el poder y control sobre toda su creación. Únicamente Él lo puede hacer. Aunque Pedro dio unos pasos, pero su fe le falló. Pero al Señor nada le falla. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Y miren esto. Si usted está padeciendo alguna situación difícil, yo no la sé, hermanos, amigos, no crea que está solo. Aunque parezca distante, Jesús está pendiente para socorrernos en el momento oportuno. No estamos solos. Y a lo largo de nuestra vida cristiana y de este ministerio hemos notado, y la Biblia lo dice, y hay muchos testimonios, de que nuestro precioso Salvador nunca llega un minuto después ni un minuto antes, siempre justamente para suplir la necesidad en el momento oportuno. Muy bien, ya en 14:26 nos dice, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Es que el miedo no deja ver con claridad. El temor, la duda, la desconfianza nos eclipsa la visión de Dios, del Salvador. Ellos, tal vez, como está aquí nuestro tema, nuestra nota, ellos no le reconocieron porque no le estaban esperando. Ellos se asustaron ante la presencia del Salvador. Y dice 14:27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Este es el mandamiento que más de 300 veces está en la palabra de Dios. No temáis, no tengas miedo, no tengas temor. Yo soy el que estoy con ustedes. Lo que Jesús está diciendo es, yo soy tu protección, yo soy tu pronto auxilio. No existe tormenta, queridos hermanos, que yo no pueda calmarla, dice Jesús. Y por eso le dijo ahí, yo soy. Acuérdense del yo soy en el Antiguo Testamento. Ahora viene la actuación de Pedro. Pedro es increíble, hermanos. 14:28 de Mateo nos dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Por lo menos, hermanos, fue el único osado, atrevido, el único arriesgado, que al reconocer al Señor le dice, haz que yo vaya a ti. ¿Por qué? Pedro sentía más seguridad en el agua con Jesús que en el barco. La seguridad del creyente es donde está Jesús. ¿Tiene usted seguridad de Jesús, querido hermano? Nosotros los creyentes tenemos absoluta seguridad en nuestro querido y precioso Salvador. No se trata solamente de creer en Él. Debemos rendir nuestras vidas a su cuidado y protección. Esa es la verdadera fe en acción. Alguien me dice que Pedro no tenía fe, pero Pedro sí tenía fe.
No es fácil, hermanos, quienes hayan podido estar en una barquilla en el mar, no es fácil en pleno centro del mar, como en el centro de este lago, que era el mar de Galilea. Yo creo que no es fácil, y mucho menos a las 3 de la mañana, poner un pie en el agua. Por temor a muchas dificultades, no creo que alguien se atreva, como Pedro lo hizo, de colocar un pie sobre el agua, pero él lo dijo, él lo hizo. Él estaba en ese momento confiando en nuestro Señor. Pedro y su fe. 14:29 de Mateo, y le dice Jesús, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Yo creo que este milagro, si el milagro del Señor es grande, en cierta forma de pensar, y el Señor me disculpe, pero yo veo que este milagro es grandísimo, mucho más grande, porque al fin y al cabo Jesús es Dios, poderoso, soberano, pero que este hombre con las emociones, con los errores, con las debilidades como nosotros, camine sobre el mar, es un milagro impresionante. Estaba en acción su fe. Pedro fue el más arriesgado de los discípulos y pudo caminar sobre las aguas debido a que tuvo fe en la palabra de Cristo. Romanos 10:17 nos dice, hermanos, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué testimonio, qué obediencia, qué ejemplo el de Pedro. Lo vemos como, algunos lo vieron como arrogante, como impetuoso, pero gracias a Dios por Pedro porque nos enseña muchísimo. Amaba al Maestro, amaba al Señor Jesús. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero algo tenía que suceder. Pedro empezó a caminar tranquilo, confiado. No sabemos cuánto caminó, pero que caminó sobre el mar, caminó, dice la Biblia. Pero en 14:30 nos dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ay, Pedrito, como muchos creyentes, Pedro comenzó a caminar seguro, pero al quitar la mirada de Jesús, comenzó a hundirse. Muchos creyentes también han hecho esto. Felices comenzando la vida cristiana, le cuentan a su familia, estrenan Biblia, están gozosos, pero al poco tiempo, cuando vienen los problemas, las dificultades, comienzan a retroceder. Pierden el apetito por la lectura de la Biblia, pierden el deseo de orar, de reunirse con creyentes, y comienza un retroceso tremendo, que trae consecuencias también tremendas. Muchos como Pedro, lo digo, porque los hemos visto, han comenzado bien, pero al poco tiempo se desaniman. Que el Señor nos guarde, y dice la palabra del Señor, el que esté firme mire que no caiga. Pero caer es difícil. Sin embargo, Dios tiene misericordia. Miren esto. El secreto de vencer la tormenta y de hacer lo imposible es simplemente creer en la palabra de Dios y preservar en mirar al Hijo de Dios. ¿Cuál fue la dificultad que tuvo Pedro? La que tenemos muchos creyentes, que tenemos, es que continuamente quitamos la mirada del Señor. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hermanos, cuando se retira la mirada de Jesús, vienen las consecuencias. Viene el hundimiento. Acuérdense de Jonás también, que quería esconderse de la presencia del Señor. Pero no hay quien lo pueda hacer, hermanos. Nadie se puede esconder de Dios. 14:31. Ay, Jesús. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué significa esto? ¿Pedro tenía fe? Sí. Ahí lo dice el Señor Jesús. Poca, pero era fe. Poca, pero genuina. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue tremendo, hermanos. Osado, como lo crean determinar, pero tenía fe. Jesús no le dijo, usted no tiene fe. Usted no es capaz de sostenerse. Usted no cree en mí. No. ¿Por qué dudaste, Pedro? Pedro.
¿Qué pasó? Venías caminando bien. Y en esta mañana nos está diciendo a algunos de nosotros, ¿por qué dudamos? Ahora, por esta situación que está pasando, ¿por qué nos vamos a angustiar? ¿Por qué nos vamos a desesperar? Acuérdense de Romanos 8. Nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. Nadie nos va a separar del amor de Dios, hermanos. Entonces, ¿para qué angustiarnos? Claro que nos preocupamos. Claro que la situación es difícil por la que estamos viviendo. Pero nosotros los creyentes debemos ser luz y debemos ofrecer paz y tranquilidad a aquellas personas que no conocen de Dios. A pesar de que su fe falló, cuando Pedro clamó, obtuvo la oportuna respuesta de Jesús. Acuérdese que Jonás también en el fondo del mar clamó desde el vientre de un pez. Y el Señor le respondió. Y ahora mire, Pedro está hundido, pero el Señor le responde. Cualquiera que sea su situación, por hondo que crea que ha caído, por difícil que sea recuperarse, que usted ve como imposible, no se deje engañar del enemigo, que nunca va a salir o que ya Dios no le va a perdonar. Dios está listo a ofrecer el oportuno socorro. Mírelo, cayó, se hundió, clamó, clama a mí, yo te responderé, y el Señor inmediatamente le dio la respuesta, le dio la mano y lo sacó de allí. Incluso cuando fallamos, Jesús con su gracia nos ayuda. Pedro después escribió, echando toda ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Allá Pedro lo escribió, tremenda experiencia. Lo que escribió en primera de Pedro 5:17 fue lo que él vivió y comprobó, echando toda ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Espero que usted lo crea, querido hermano, hermana. Espero que lo crea. Él tiene cuidado de vosotros, de todos nosotros. 14:32. Esto va a ser muy rápido, hermanos. Hoy vamos a salir a almorzar. Vamos a quedarnos a almorzar más pronto. Vamos a ver qué dice acá. Y cuando subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando aparece Jesús, los problemas empiezan a bajar. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, cuando clamamos a Él con un corazón sincero, las tormentas empiezan a bajar. Los problemas, las dificultades, los embrollos que hay veces en que nos vemos vinculados, comienzan a bajar cuando nosotros clamamos con fe sincera a nuestro querido Salvador. ¿Y qué sucede? En tiempos de tormenta y depresión, la presencia de Jesús trae paz, serenidad y calma. Por eso nosotros, hermanos, en esta época que estamos viviendo y que estamos aquí en Colombia y aquí en Fusagasugá, nosotros debemos ser hombres y mujeres sobrios, serenos, que las personas vean que nosotros, a pesar de la preocupación, a pesar de la angustia que tienen, que nosotros podamos tener paz, serenidad y calma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos puestos los ojos en Jesús y nuestra confianza está solamente en Él. 14:33 de Mateo. Entonces, los que estaban en la barca vinieron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Su gratitud los llevó a realizar un culto de adoración. ¿Qué hicieron ellos, hermanos? En plena barca hicieron su culto de adoración, teniendo al frente el objeto de esa gratitud, el objeto de la fe, el objeto de la salvación, Jesucristo. ¡Qué gratitud! Porque muchas veces nosotros somos objeto del amor de Dios y nos ha sacado de dificultades tremendas. Recuerda, hermano, de qué partes lo ha sacado el Señor, en qué momento, en qué dificultades. Y muchos no hemos sido lo suficientemente gratos con nuestro querido Salvador, hermanos. Hemos sido indiferentes, como he escuchado por ahí estos días, por radio y por televisión, es que Dios tiene que acabar con esto, es que Dios tiene que ayudarnos, es que Dios no puede permitir esto. No conocen a Dios, tienen unas expresiones ofensivas, pero Dios en su misericordia
Él tiene paciencia, hermanos. Él perdona. La edad presente, queridos hermanos, será de tormentas para la humanidad, incluida la gracia, la iglesia del Señor. El hecho de que nosotros seamos creyentes no nos va a evitar pasar por dificultades. No vamos a estar exentos de tener problemas, por más que tengamos nuestro Salvador y confiemos en Él, incluida la iglesia. Tenga en mente que los discípulos estuvieron en la tormenta no porque desobedecieron a Cristo, como lo hizo Jonás, sino porque le obedecieron. Porque alguien puede decir, a mí nada me puede pasar porque yo soy fiel a la iglesia, yo colaboro, yo ofrendo, yo sirvo en la iglesia, yo apoyo todo lo que sea necesario. No me puede pasar nada porque yo estoy caminando bien. Mire, estos apóstoles habían trabajado todo el día con el Señor, le estaban sirviendo al Señor y pasaron por una tormenta difícil, terrible, y sobre todo en la noche y en la madrugada. Ellos venían obedeciendo al Señor. Ellos fueron objeto de una tremenda prueba. El Señor estaba trabajando en ellos como está trabajando en muchos de nosotros. Si obedecemos la palabra de Dios, habrá sufrimiento y persecución, pero Cristo ora por nosotros, hermanos, y pronto vendrá para llevarnos al hogar. Esto va a pasar pronto. No el virus. Esta época, este tiempo, este mundo, muy pronto va a pasar, porque ya viene muy pronto nuestro querido Salvador a llevar su iglesia. ¿El secreto cuál es? La fe. Las dudas y el temor siempre van juntos y la fe y la paz también. Le repito, las dudas y el temor siempre van juntos, pero la fe y la paz también van de la mano. No hay nada que sea tan grande que Jesús no pueda ayudarnos. Él puede darnos fuerzas para vencer cualquier obstáculo, el que sea. ¿Habrá algo imposible para Dios? Puede que las aguas sean profundas, pero si por fe seguimos a Cristo, no tenemos nada que temer. Por más tremendo que sea el problema, por más difícil que sea la situación, por terrible momento que podamos estar atravesando, emocional, sentimental, psíquico, familiar, económico, por difícil que sea, por profundo que lo veamos, si por fe seguimos a Cristo, no tenemos nada que temer, porque Él es nuestro pronto auxilio, nuestro oportuno socorro. Nada nos separará del amor de Cristo. Amén. Nada nos separará del amor de Cristo. Vamos a meditar, porque hoy fue muy rápido esto, hermanos. ¿Qué podemos hacer en estos momentos? Durante esta crisis y aprovechando que estamos en casa, hermanos, oremos ¿Por qué creen que debemos orar? Bueno, hay temas específicos en este momento. Nosotros debemos orar por las naciones, los gobernantes, autoridades, por los hospitales, médicos, enfermeras, científicos y especialistas de la salud. Hay cualquier cantidad de científicos trabajando para encontrar la vacuna. Dicen que por lo menos se demoraría unos 18 meses en estar lista. Pero Dios tiene el control, de manera que nosotros no nos podemos angustiar. Aprovechemos este tiempo para orar. ¿Para qué más? Para orar por consuelo, por alivio, por fortaleza para los que han perdido seres queridos, amigos. Han perdido a sus padres, ya han perdido hijos, familiares, por esta epidemia. Oremos también. A nosotros no nos ha pasado, pero nadie está exento. Que el Señor nos guarde, nos respalde. Pero oremos por esas personas que están de luto, de llanto, por el sufrimiento que les ha tocado. Debemos orar para que muchos conozcan a Cristo como Salvador y Señor.
Estas tormentas nos acercan a Dios, no solamente a los creyentes, sino también a aquellos que no creen. Ellos van a fijarse en nuestra fortaleza, ellos van a querer preguntarnos, ¿a ustedes qué les pasa? ¿Por qué? Porque están tranquilos. Ustedes, ¿cómo nos van a decir de pronto a qué juegan? No, nosotros no estamos jugando. Nosotros estamos confiando en el Creador del universo y en la protección que Él nos ofrece. Y hermanos, oremos por el fortalecimiento de la iglesia en todo lugar del planeta. Meditando un poco sobre esta expresión que es la final, el fortalecimiento de la iglesia en todo el planeta. Imagínense en esas partes en el oriente, donde hay personas que no pueden salir hace mucho tiempo a la calle. Nosotros nos preocupamos y apenas llevamos unos pocos días. Pero por años hay personas que no han podido salir porque los han perseguido por el hecho de ser cristianos, por el hecho de poner su fe en Dios. Esta época que estamos pasando debe llevarnos a meditar sobre todas estas personas y a interceder por ellos. Al Señor le encanta la intercesión, porque los han venido matando desde hace mucho tiempo. Y en algunas partes, para obtener un folleto o una hojita de la Biblia, tiene que ser a escondidas, por debajo de las puertas, en sótanos, y allí oran y allí alaban y glorifican al Señor. Imagínense lo que está pasando en ellos. Si nosotros ya estamos preocupados por una semana, estas personas allí que han puesto su fe en el Señor llevan años sufriendo, siendo perseguidos y muchos han perdido la vida. Y nosotros estamos preocupados porque apenas llevamos 8 días en nuestros hogares, de acuerdo a las normas establecidas por nuestras autoridades. Pero estas personas llevan persecución por años. Los han humillado, los han maltratado y a muchos les han quitado la vida por el Evangelio, por creer en Dios. De modo pues que debemos orar por estas personas en aquellos países, clamarle al Señor por esa misericordia, por esa protección, que así como nos ha guardado a nosotros, que guarde a muchos de ellos que andan por muchos collados predicando el Evangelio de la salvación. Queridos hermanos, ese es un buen tiempo para reflexionar. Ese es un buen tiempo para darle gracias a Dios. No lo desaprovechemos. Es una bonita oportunidad. Suena irónico, pero es una bonita oportunidad para estar con nuestra familia, para orar, para meditar, para hacer los devocionales, para rendirnos a Dios y para darle gracias, porque hasta hoy nos ha protegido. Y que Dios nos guarde y que sea su poder sobre Colombia, sobre nuestro departamento, sobre nuestra ciudad, evitando contagio y contagio en nuestros paisanos, en nuestros seres queridos, aún en nuestros hogares. Que el Señor nos guarde, hermanos. No bajemos la guardia. Sigamos orando, sigamos intercediendo, sigamos siendo luz en esta tremenda oscuridad, en esta tormenta tan terrible que se está levantando. Pero siempre teniendo en cuenta, siempre recordando que el Creador del universo tiene el control sobre su creación y Él sabe por qué la está permitiendo y cuáles son los propósitos. Y uno de esos propósitos es instarnos a nosotros a llevar el Evangelio, es madurarnos a nosotros, es mostrarnos a nosotros la necesidad tan grande que tiene el mundo, porque todo esto que está haciendo la humanidad es una falta de Dios, es un desconocimiento del Creador. Pero nosotros que tenemos esa luz debemos llevarla lo más pronto posible, ahora a través de tanto medio de comunicación como se puede hacer. Oremos. Padre, gracias por esta preciosa mañana. Es un privilegio poder hablar de ti a pesar de las dificultades que hemos tenido para lograr hacerlo. Tú sabes, Señor, que lo hacemos con un profundo amor por ti, pero también por la iglesia, por los hermanos que se han venido congregando con nosotros,
por los que nos ven y no pueden congregarse, por ellos también lo hacemos, Padre Santo. Ayúdanos con estos equipos, con todos estos aparatos, para poder llegar a muchos corazones y también a aquellos que no te conocen, para que ellos puedan también disfrutar de esa protección que tú nos brindas, porque tú también quieres para ellos lo mejor. Solamente que ellos tienen que creer en esa obra de la cruz, en esa sangre derramada, Padre Santo, en el Calvario. Y allí ellos deben saber que moriste por ellos, fuiste sepultado y resucitaste por ellos también para darles vida eterna. Amigo o amiga que nos escuche y que no tiene una relación con Cristo, oramos para que este sea el mejor momento, para que sea el momento oportuno, para que rinda su vida a Dios a través de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Padre, ayúdanos a estar confiados en ti, a que no haya desespero en nuestras vidas y a que por fe tengamos esa confianza plena en ti como el Señor de nuestras vidas. Padre Santo, gracias por esta oportunidad. En el precioso nombre de Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén. Señor.